has visto. El Señor le dice a Juan, tienes que escribir las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. 3 partes de división del libro. Las cosas que has visto se refiere a la revelación de Jesucristo, del Señor con toda su gloria. Cuando dice las cosas que son, se refiere al tiempo de la iglesia, el tiempo que todavía nosotros estamos viviendo. Y en tercer lugar, se refiere a las cosas que serán después de estas. ¿De qué cosas? Después del tiempo de la iglesia. Amén. Esto lo encontramos, lo primero que vamos a ver, capítulo 1 nos habla de las cosas que has visto, la revelación del Señor Jesucristo. Capítulo 2 hasta el capítulo 4 o el principio del capítulo 4 nos habla justamente de las cosas que son del tiempo de la iglesia. De capítulo 4 en adelante nos habla de las cosas que serán después de estas, ¿no? ¿Cuáles son? Las cosas que sucederán después de que la iglesia o el tiempo o periodo de la iglesia haya terminado aquí en la tierra, porque continúa, ¿dónde? Allí en el cielo, con las bodas del Cordero. Vamos a ver también aquello que tiene que ver con el tribunal de Cristo que va a suceder en el cielo para la iglesia. Amén. Así que vamos a leer estos versículos. Hermanos, los que en este momento no van a usar el micrófono, yo los voy a silenciar para que no haya un sonido que a veces se genera y que no podemos entender. Después, luego, yo los vuelvo a colocar, ¿sí? Amén, estamos perfectos. Bien, Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjense que lo primero que dice esta voz que hablaba con él, dijo: yo soy el Alfa y el Omega, versículo 11, el primero y el último. Bueno, ¿a quién se estará refiriendo? Bueno, nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo: yo soy el Alfa y el Omega. Está diciendo: soy el primero y el último. Hace referencia al alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego, Alfa, y Omega, la última. Está diciendo con esto: yo soy eterno. Antes de mí no había nada, después de mí tampoco. Está diciendo: yo soy Dios. ¿Por qué esto tan importante? Porque en el tiempo de que el apóstol Juan estaba recibiendo esta revelación, había una filosofía o varias filosofías en el mundo, heréticas o herejes, que decían que el Señor Jesús no era verdaderamente Dios. Ellos pensaban de que era un profeta, o algunos también pensaban de que era un ángel que había venido a la tierra, pero que no era eterno. O sea, que era un Dios creado. Hay una religión que nosotros conocemos en este tiempo, la religión o secta de los testigos de Jehová. ¿Cuánto escucharon hablar de los testigos de Jehová? Bueno, tal vez a alguno le fue a golpear la puerta de su casa, ¿verdad? Bueno, ellos dicen de Jesús que es un Dios inferior creado por Dios Padre. Bueno, por eso Juan recalca en esto, y el Señor Jesús se revela y dice: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Yo soy Dios, yo soy el Eterno. Amén. De esta manera comienza diciendo, fíjense que diferencia a este Jesús que nació un día en Belén y que era un bebé y que luego creció como un niño, que luego fue también
atormentado, fue luego crucificado, ahora está diciendo yo soy eterno, yo soy el Todopoderoso. Se está presentando como Dios mismo. Amén. Luego dice, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿A quién estaba viendo? Bueno, estaba viendo al Señor Jesucristo, pero en toda su gloria. Ahora nosotros tenemos que pensar, ¿será que cuando veamos a Jesús en el cielo, Él va a tener de su boca saliendo una espada y sus ojos van a parecer llamas de fuego o sus pies van a ser de bronce? No, en realidad lo que Juan está haciendo, está describiendo las características de este Dios todopoderoso. Es una visión de las características de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene unas características en este pasaje que nos van a demostrar quién es Él, ¿no? El carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero glorificado. Recordemos que cuando vino aquí en la tierra y estuvo aquí entre nosotros, Él parecía un hombre más que el resto. Su familia, sus propios hermanos, no creían que Él era Dios. Decían, no, pero si este es mi hermano, que jugábamos juntos. Los vecinos decían, no, este es el hijo del carpintero. Era un hombre más. Sin embargo, ahora, en este pasaje, Jesús está revelando con toda su gloria, magnífica gloria de Dios. Y tiene significado porque, como les decía al principio, ¿será que Jesús tiene los pies hechos de bronce? ¿Ustedes qué piensan? Y no tiene los pies hechos de un metal, de bronce. Todo tiene un simbolismo y que nosotros vamos a verlo. Yo voy a compartir una parte de la pantalla para que podamos ver esto. Otro archivo, voy a ver cómo puedo hacer. Ah. Amén. Amén. ¿Pueden empezar a ver ahora la pantalla? Digan amén, así. Amén. Bueno, ahí lo vamos a ver. Amén. Las cosas que has visto. Dice el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Este mismo texto, hablando de que Él es Dios, lo encontramos luego más adelante, capítulo 21, versículo 6 y capítulo 22, versículo 13, dice exactamente lo mismo.
Dice el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo vuelve a decir el mismo Señor. Ahora, con respecto a las otras características, vamos a ir viendo. En el capítulo 1, versículo 12 y 13, justamente decía que cuando él vio al Señor, dice, lo vio que estaba alrededor, había candeleros de oro. Vi 7 candeleros de oro. Dice, y este hombre que era semejante al Hijo del Hombre es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y este título se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, porque Juan lo nombra así, dice el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, el que había venido. Dice, Juan reconoció a Jesús porque vivió con él durante 3 años y lo había visto como el predicador. O sea que estas características de Jesús son simbólicas, pero él realmente tenía las facciones que Juan lo podía conocer. Recuerdan que Juan era este discípulo amado de Jesús, que pasaba mucho tiempo con él, y Juan dice, es el Hijo del Hombre, es Jesús. Lo reconoció allí en el cielo. Porque imagínense que si literalmente Jesús tuviera todas estas características que él describe, no lo habría reconocido. Ahora, habla de que este Jesús tenía una cabellera blanca, ¿no? El color blanco en la Biblia, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? Bueno, tiene el significado siguiente, indica la sabiduría y la naturaleza divina. Siempre cuando aparece el color blanco habla también de la pureza, habla también de la santidad, pero siempre referida a la pureza y a la santidad de Dios. Y en este caso es la cabellera blanca, un hombre o una mujer que ya tiene canas, habla de edad, habla de muchos años y es símbolo de sabiduría, sabiduría de que por mucho tiempo ha vivido y por lo tanto conoce muchas cosas. Este significado se le aplica a Jesús en cuanto a su cabellera blanca. Indica sabiduría y además el color blanco que es de naturaleza divina. La Biblia dice que Dios, ¿cómo es? 3 veces santo, 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 santo. Amén. Entonces el color blanco de la cabellera está indicando de que Él es sabio y que además es de naturaleza divina. Está indicando que Él es Dios. Cuando seguimos más adelante en el relato, dice sus ojos. ¿Cómo eran los ojos de Jesús característicos en esta visión que tiene Juan? Los ojos como llama de fuego. Bueno, ¿por qué dirá ojos como llamas de fuego? ¿Qué simboliza esto? Simboliza el castigo a todo lo malo, su sabiduría, eternidad y omnisciencia. ¿Por qué todo esto? El fuego por muchos años y desde siempre ha sido algo que el hombre utiliza, pero también es una forma, lo ha visto como una forma de castigo, ¿verdad? De juicio. Pero también dice acá de eternidad y omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Esta palabra que aparece aquí, ahora la remarqué en un color, omnisciencia. ¿Qué es esto? Quiere decir que conoce todas las cosas. Es Dios y que conoce todas las cosas. Ojos como llama de fuego. ¿Qué cosas conoce? Quiere decir que Él sabe aún los pensamientos nuestros. No solamente que sabe las cosas que suceden en el mundo, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, sino que conoce los pensamientos y más allá, conoce la intención del corazón. Esto quiere decir que Él tiene ojos como llamas de fuego. No hay nada, absolutamente nada, de que Dios no sepa. Él conoce todo, hasta lo más profundo, lo más, digamos, interno de nuestro ser, Dios lo conoce. Tal vez no lo conozca ninguna persona, pero Dios lo conoce. Amén. Dice luego que Él tenía un cinto de oro. ¿Qué significará esto del cinto de oro, verdad? El cinto de oro alrededor del pecho representa su realeza.
el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante entender esto, ¿por qué Juan lo ve de esta manera? Recuerdan que cuando Jesús iba a morir en la cruz, los discípulos no entendieron nada. Dijeron, pero ¿no ibas a instaurar tu reino acá en la tierra? ¿No venías a librarnos del imperio romano? ¿Y qué pasó con todo eso? Y ahora además decís que vas a morir en la cruz. Estaban un poco tristes por esta situación. Y él les dijo, les dijo, no es el tiempo todavía. Pero ahora Juan lo ve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está listo el Señor, ¿para qué? Para venir a reinar aquí en la tierra. Y Juan ya lo está viendo en todo su poderío. Junto con la túnica, que lo muestra como un sumo sacerdote que va a la presencia de Dios a obtener el perdón y en favor de los que han creído en él. Esta túnica que tenía puesta Jesús por las descripciones era similar a la túnica que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, o el sumo sacerdote utilizaba cuando tenía que entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál era la labor, cuál era el trabajo que tenía el sumo sacerdote? Tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio por el pecado suyo y de todo el pueblo. En el caso de Jesús, que es el Cordero perfecto, de que Él es sumo sacerdote perfecto y que no muere nunca, Él ¿dónde entra? No en un templo hecho por manos, sino que entró en el mismo cielo, en la presencia de Dios como sumo sacerdote para representarnos a nosotros. Por eso, qué bueno que Jesús resucitó y que Él está allí en el cielo. Porque cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, el Señor está allí delante del Padre diciendo, yo pagué el precio. Se hizo un sacrificio por sus pecados y por eso nosotros obtenemos perdón. Amén. Por eso debemos dar gloria a Dios, porque Jesús murió en la cruz y porque resucitó, porque Él como sumo sacerdote está delante del Padre, allí mirando nuestra causa. Yo muchas veces lo relato de esta manera. Cuando nosotros pecamos, Satanás, que nos acusa, le dice a Dios, mira a tu hijo, mira a tu hija lo que está haciendo. Está pecando y vos lo salvaste y peca. Y entonces le merece el juicio. Y es verdad, merecemos el juicio. Pero ahí es donde interviene nuestro sumo sacerdote en Jesucristo, allí en el cielo, y dice, sí es verdad, se merece el juicio, pero yo ya pagué el precio. El Señor ya pagó el precio. Él fue el Cordero que fue sacrificado, Cordero perfecto en la cruz, para darnos perdón y salvación. Amén. Ahora continuamos un poco más con la descripción de Jesús. Dice, sus pies, dice en el versículo 15, son como el bronce bruñido, el bronce pulido. En la antigüedad no había espejos. Amén. Sobre todo ahí las hermanas que se miran mucho al espejo. No había espejos. Y lo que se usaba era el bronce y se lo pulía de tal manera que parecía un espejo. Uno podría reflejarse en ese metal. Pero aquí, ¿qué está representando el bronce? Dice, representa su omnipotencia, inmutabilidad y juicio. ¿Por qué? Porque el bronce también se utilizaba como un elemento que llevaban de protección los soldados. Era un elemento de protección que tenían de bronce. Ahora, cuando volvían de la guerra, ese bronce no estaba pulido, estaba todo golpeado, estaba todo rasguñado de las espadas y de los golpes. Entonces, ¿por qué acá Jesús aparece con sus pies como bronce bruñido? Está diciendo que Él va a pelear, pero no va a sufrir ningún golpe. Él va a pelear contra sus enemigos, pero va a salir vencedor invicto. ¿Qué quiere decir vencedor invicto?
Quiere decir que nunca el Señor va a sufrir pérdida. Él va a ser vencedor y nadie lo va a poder vencer a él ni dañarlo de ninguna manera. Él es omnipotente, quiere decir que él todo lo puede. Inmutabilidad. ¿Qué es esta palabra? Inmutabilidad. Inmutabilidad significa que no cambia, que él permanece igual por los siglos. Entonces el bronce, ¿qué significa? Que Dios es todopoderoso, que nunca cambia y que viene a hacer juicio aquí en la tierra y que Él no va a sufrir ningún daño de ninguna manera porque Él es Dios y es todopoderoso. Amén. Vamos a ver la espada y las estrellas. Hermanos, quedan 8 minutos para que se corte esta primera parte, pero volvemos a conectarnos con la misma reunión. Amén. La espada que sale de la boca de Jesús simboliza el poder y la fuerza ¿de qué? De su mensaje. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple, es poderosa. Nadie puede resistir a la palabra de Dios. Esta espada que sale de su boca representa, simboliza el poder y la fuerza del mensaje de Jesús, de sus palabras. Esto lo podemos encontrar también, ustedes lo pueden anotar si quieren, en Isaías 49:2, en Hebreos 4:12, y aquí lo estamos leyendo en el capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis. Entonces, la espada representa el mensaje de la palabra de Dios. Dice, ¿qué son estas estrellas que se mencionan al principio que tenía alrededor y en su mano? Dice, estas estrellas son los ángeles, mensajeros o pastores de las 7 iglesias. ¿Por qué agrego esto? Ángeles, mensajeros o pastores. Porque la verdad es que dependiendo de los comentaristas bíblicos, vamos a encontrar que algunos dicen que son ángeles que llevan anuncios a las diferentes iglesias. Otros dicen que son simplemente mensajeros y otros que se refieren a los pastores de las iglesias. La palabra griega del original se traduce como mensajero. Dice mensajero. Y en lo particular, creo que se refiere a los pastores de las iglesias, porque no vemos que ángeles vengan directamente a hablar a las congregaciones. Los que están a cargo de las congregaciones y llevan el mensaje de la palabra de Dios son los pastores. Entonces, en lo particular, creo que estas 7 estrellas están representando a los pastores de las iglesias. Amén. En el capítulo 1, más adelante, versículo 17 y versículo 18, vamos a leer y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Nuevamente. Y el 18 dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es esto de tener las llaves de la muerte y del Hades? Jesús es ahora Señor de los dominios de la vida y también de la muerte. ¿A qué se refiere esto? De que Jesús en la cruz venció la muerte, porque Él murió, pero resucitó. Y de esta manera, Él tiene poder sobre la muerte. Él venció la muerte y nosotros, cuando muramos, si es que el Señor no viene antes a buscar a su iglesia, entonces vamos a resucitar como Él resucitó. Cuando el hombre pecó al principio, entonces entró la muerte a la tierra. Pero así como por este primer hombre que pecó, Adán, entró la muerte a la tierra,
por este hombre perfecto y Dios, Jesucristo, ahora la muerte es vencida para todos aquellos que creemos en Él. Podemos ver en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, si tienen su Biblia a mano, lo podemos buscar. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El que tenía este poder de la muerte era Satanás a causa del pecado del hombre, pero Jesús venció la muerte y ahora él tiene toda la autoridad. Versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué está haciendo aquí? Está describiendo la división que tiene el libro de Apocalipsis en tres partes importantes, tres divisiones cronológicas. ¿Qué quiere decir cronológicas? En el tiempo. Las cosas que estás viendo ahora, Juan, las cosas que son y las que van a ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere a nuestro pasado. En realidad, la gloria de Jesús que Juan ya vio. Las cosas que son se refiere a la época de ¿qué? De la iglesia, a este periodo de tiempo. Y las cosas que han de ser después de estas, a cuestiones posteriores a la era en la que existe la iglesia. Y ahí están los versículos y capítulos correspondientes. Vamos a ver que a partir del capítulo 4, versículo 1, no está más la iglesia en el planeta Tierra y la iglesia la vamos a encontrar en el cielo adorando al Señor alrededor del trono. No está más la iglesia. Y coincide con el comienzo de la comienzo de la tribulación y luego la gran tribulación aquí en la tierra. Cuando comienza la tribulación, la iglesia está adorando al Señor allí en el cielo, y eso hasta el capítulo 4, versículo 1, venía hablando de la iglesia, de las características de la iglesia, los padecimientos de la iglesia, pero a partir de ese capítulo 4, la iglesia se nombra, pero en el cielo. Y en la tierra comienzan los juicios de Dios sobre la tierra y sobre los hombres que no obedecieron a su palabra y no creyeron a Jesús. Pero lo vamos a ir viendo detalladamente. Ahora nos queda un minuto para que se corte esta parte, pero volvemos todos nuevamente. Amén. Así que estamos leyendo capítulo 1 y veíamos las características de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablaba de las estrellas, entonces estamos viendo que son los mensajeros de Dios o los pastores de cada iglesia que van a ser los encargados de predicar esta palabra a estas iglesias de Asia Menor, pero que también tienen que ver con todas las iglesias de todos los tiempos y el tiempo que estamos viviendo nosotros. Amén. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esta primer parte que estamos leyendo. Y versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Acá el Reina Valera
ángeles del Señor, aquí se estaría refiriendo a los enviados del Señor para llevar el mensaje a las iglesias, mensajeros, amén, o como también aparecen los discípulos, son enviados, enviados del Señor, amén. Amén. Entonces, dice luego, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Esto de las 7 iglesias, muchos interpretan de esta manera. Son periodos de tiempo de la iglesia, y vamos a ver que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso creen que es para el primer siglo de la iglesia, y la iglesia de Esmirna es para el siguiente periodo, por ciertas coincidencias que hay en la historia. Sin embargo, estas 7 iglesias existieron en conjunto en el Asia Menor en el tiempo de que Juan recibía la revelación. Esta carta que Juan luego envía, la envía literalmente a estas iglesias. Estas iglesias existieron. Hay hermanos que están con problema de audio, pero yo tengo el audio bien. ¿Podrían ayudarles? Amén. El hermano Walter, creo. Estas iglesias existieron literalmente en aquel tiempo en Asia Menor. Ahora decimos, pero si era para aquellas iglesias, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en realidad, la palabra de Dios en profética de Dios muchas veces tiene esta significancia. Tiene un cumplimiento inmediato para aquel tiempo y un cumplimiento futuro. Entonces entendemos de que está hablando de la iglesia de todos los tiempos. Y cuando empezamos a leer las características, las cartas a estas iglesias, vamos a ver y vamos a entender de que se parecen muchísimo a nuestra realidad, a la realidad que vivimos hoy. Amén, porque esta palabra que habla de las diferentes iglesias fue para aquel tiempo, pero también es para este tiempo. ¿Hasta cuándo será? Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se terminará el periodo que está relatado en estos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, para luego dar lugar a la iglesia allí en el cielo. Amén. Vamos a ver entonces Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver el mensaje a la primera de las iglesias, a la iglesia de Éfeso. Leemos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, el primer versículo dice, ¿quién va a hablar a la iglesia? ¿Quién es el que habla a la iglesia? El Señor Jesús. ¿Y a quién le va a hablar? Al ángel, al pastor. El Señor es el que envía el mensaje. ¿Y quién? ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está diciendo, yo tengo el poder absoluto sobre los pastores. Por supuesto que estamos hablando de pastores que son del reino de Dios, ¿verdad? Hablamos también anteriormente que en estos últimos tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y aún personas que van a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Pero aquí el Señor dice, yo tengo a mi diestra las 7 estrellas. Está diciendo, yo tengo bajo mi poder a los pastores, bajo mi control. El Señor es el Rey de Reyes y Él envía el mensaje. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué significará que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro? Bueno,
que Él está en su iglesia, que Él está en cada una de las iglesias. Él está. ¿Y cómo está? ¿Como un bebé pequeño? No, está como el Cristo que vimos, como lo representó y lo mostró Juan en el capítulo 1. Con toda su gloria, con poder, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene los pies como de bronce bruñido, es decir, que Él tiene poder, autoridad y conoce todo, sabe todo, Él es Dios. Está diciendo, yo estoy en la iglesia, yo estoy en medio de la iglesia como todopoderoso. La iglesia del Señor nunca está sola, ni lo estará. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Vemos que algunas religiones para cierta fecha, por ejemplo en Navidad, nos presentan a Jesús como un bebé y lo representan en el pesebre, y hay personas que van y adoran a esa estatua de un bebé. Pero Jesús no es ningún bebé. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es poderoso en gloria. Y ese Dios es el que está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Dónde está? Él se mueve libremente en la iglesia. Dice versículo 2 de Efesios 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. El 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén, gloria a Dios. Vamos a encontrar que en el mensaje a las mayorías de las iglesias, lo primero que el Señor hace es se presenta. En segundo lugar, lo que el Señor hace es hablarle de las cualidades buenas que tiene esa iglesia. Una alabanza de parte de Dios a esa iglesia. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Eso se lo podés decir ahí si estás con alguien, o si estás solo te lo decís a vos mismo. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce todas las cosas. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hermanos, fíjense, es un motivo de gloria, es un motivo de alabanza para la iglesia tener la capacidad de saber quiénes son de Cristo y quiénes son falsos apóstoles o falsos profetas o falsos pastores o falsos hijos de Dios. El Señor le está diciendo a esta iglesia, te felicito, estoy muy contento, te bendigo, ¿por qué? Porque sabes reconocer quiénes son míos y quiénes no lo son. Dice, porque has sabido reconocer quienes dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Se nota que esta iglesia de Éfeso podía identificar a aquellos que se habían levantado desde el principio para hacer enseñanzas, pero en medio de la enseñanza cristiana querían meter falsas doctrinas. Y esta iglesia estaba atenta para no dejar que se incorporen falsas doctrinas. ¿Qué dice luego? Y has sufrido, el versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que debemos estar firmes hasta el fin, siempre. Hasta que el Señor venga a buscarnos, tenemos que permanecer firmes. Tenemos que estar nosotros siempre fieles al Señor. Y hay padecimientos, sí, esta iglesia tuvo padecimientos. Dice, y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Dice, por amor de mi nombre, del nombre del Señor Jesús. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cómo hacemos para no desmayar? ¿Cómo hacemos para permanecer firmes? ¿Para quién estás trabajando?
¿Para quién haces lo que haces? ¿Lo haces para el Señor? ¿O lo haces para la denominación? ¿O lo haces para los pastores? ¿O lo haces para que te vean? ¿O porque tu conciencia te está hablando de hacer esto que es bueno? No. Dice, por amor de mi nombre. Porque amamos a Cristo, le servimos. Porque Él es nuestro primer amor y nuestro gran amor. Por eso le servimos. Como consecuencia de que tenemos el amor de Dios, de que amamos a Dios, le servimos. No es una carga, no es un problema. Porque si fuera una carga servir a Cristo, entonces por supuesto que nos cansamos, nos agotamos y decimos no va más. Pero cuando hacemos por amor, hermanos, ¿cuántas cosas estamos dispuestos a hacer por amor? Bueno, cuento esto brevemente. Mi esposa aquí al lado y no voy a contar más. Pero recuerdo cierta oportunidad cuando estábamos de novios. Yo he llegado hasta su casa lloviendo. Me iba, tomaba 2 colectivos, caminaba 15 cuadras, iba a visitarle y en cierta oportunidad nos veíamos todas las semanas en la iglesia y yo le daba cartas, pero no me alcanzó con eso. Desde mi casa también le mandé una carta por correo. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a hacer siempre algo más por la persona amada. Entonces lo mismo o mucho más tiene que traducirse en nuestra vida cristiana de amor a Jesús. Siempre dispuestos a hacer algo más. Por ejemplo, ahora no estamos en cuarentena, ¿verdad? Pero podemos decir este ejemplo ahora, ¿no? Si el pastor me dice, bueno, podés venir 15 minutos antes de la reunión para repartir tratados y no voy a ir media hora antes. Porque no lo hago por el pastor, lo hago por el Señor, lo hago por amor a Cristo. Amén. Es un ejemplo práctico. Siempre queremos dar más porque amamos al Señor Jesús. Y esta era la característica de esta iglesia. Pero dice, versículo siguiente, versículo 4, así como hubo una parte de alabanza, también hay como un reproche de parte de Dios y dice, pero tengo contra ti, 2:4, que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! Amén. ¿Qué es esto de tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Cómo es? Si primero estaba diciendo que hacía buenas obras por amor a Cristo y ahora dice que ha dejado su primer amor. Con respecto a este versículo, hermanos, hay mucha controversia. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pastores o estudiosos de la Biblia nos ponemos de acuerdo sobre este versículo. Pero yo les voy a decir qué es lo que yo interpreto. Porque fíjense que habla luego el versículo 5 y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿A qué se está refiriendo entonces con que has dejado tu primer amor? Podemos interpretar, algunos lo hacen así, de que dejaron de amar al Señor. Pero yo entiendo como está hablando de las obras que hacen y muchas, digamos, traducciones lo traducen ya de esta manera, es que han dejado el fervor por el servicio a Cristo. Ya no lo hacen como al principio, sino que ahora lo piensan 10 veces. Dice, sí, no, antes al principio yo era el primero, era el último en irme, hacía esto, aquello, estaba siempre dispuesto, pero no, ahora lo dejo para otros. Se está refiriendo al fervor de nuestro servicio a Dios. Dice, arrepiéntete y volvé al principio, como eras al principio, ese mismo fuego, ese mismo fervor por servirme. Amén. Dice versículo 5, la parte B. Y haz las primeras obras, haz las primeras obras, como al principio, con fervor, con amor. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras
de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 6, ¿qué dice? Estoy de acuerdo con vos en que aborreces a los nicolaitas. Bueno, ¿habrá alguno que se llame Nicolás por acá? Bueno, Ariel se llama Nicolás, pero es su segundo nombre, creo. Bueno, resulta que los nicolaitas aparentemente eran los seguidores de un tal Nicolás. Y lo que hacía era introducir liviandad dentro de la iglesia a través de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y hacía vivir una vida, digamos, no libre en Cristo, sino de libertinaje. Y él decía, bueno, podemos hacer lo que queremos porque estamos en Cristo. Y entonces estas doctrinas se infiltraban en la iglesia, y entonces ya está bien que de repente el domingo adoramos al Señor y el sábado nos vamos a celebrar con los vecinos que son los adoradores de Baal o de otros dioses. Total, estamos de fiesta y el domingo vamos y nos arrepentimos y está todo bien. Era un grupo de personas que influenciaba sobre la iglesia para marcar una vida religiosa, ¿verdad? Vivimos de cualquier manera, el domingo nos arrepentimos y está todo bien. Y el lunes arrancamos a vivir de cualquier manera otra vez. Bueno, hemos escuchado alguna vez de personas que van a la iglesia o jóvenes el sábado a la iglesia y luego de ahí se van a las fiestas a emborracharse o a alcoholizarse, a drogarse. Bueno, esa forma de vida, los nicolaitas decían, bueno, no está tan mal porque después la próxima reunión te podés arrepentir y ya está. Una vida de religión. Y el Señor le dice, y a esta iglesia le dice, estoy de acuerdo con eso, que no los aguantás, los aborrecés, no soportás esa gente que dice ser cristiana, pero que la verdad que vive una vida de mentira y solamente de religión. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a salir a matar a estos hermanos? No, de ninguna manera. Pero nosotros no podemos aceptar eso dentro de la iglesia. Lo que querían hacer los nicolaitas era que se aceptara dentro de la iglesia esa forma de vida, una vida de liviandad y de libertinaje. No, entendemos que algunas personas todavía están en proceso de conversión, un proceso de santificación, y a veces pueden cometer esos errores. Pero nosotros como iglesia tenemos que enseñar la verdad de la palabra, y la palabra nos dice que el que busca al Señor debe buscarlo en santidad. Amén. Lo malo sería que desde nuestros púlpitos dijéramos, no hay ningún problema, sé feliz, viví como quieras, Dios te ama de cualquier manera, sé lo que quieras. Bueno, eso era lo que la iglesia de Éfeso aborrecía, y Dios le dice, qué bueno, porque yo también los aborrezco. Amén. Y recuerden que el mensaje era al pastor de la iglesia. Está diciendo, me pongo feliz que vos aborrezcas este tipo de prácticas, porque son muy malas. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando dice así, el que tiene oídos para oír, que oiga, se está refiriendo, o lo podríamos traducir de esta manera. Ustedes, que son la iglesia, tienen la capacidad para oír mi palabra, entonces pónganla en práctica. Amén. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y quiénes pueden oír la palabra de Dios? Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido comprados por su sangre, tenemos la capacidad de escuchar, entender y poner en práctica la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Iglesia, escuchemos esta palabra.
al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de eternidad. El que comía del árbol de la vida, como Adán y Eva al principio, no morían, no mueren. Está hablando aquellos que somos parte de la iglesia, que escuchamos la palabra de Dios y que la ponemos en práctica, nosotros somos eternos. Yo le decía una vez a algunos hermanos hablando, decía, tenemos esa capacidad, somos eternos. Porque aunque nos maten aquí en la tierra, el Señor nos va a resucitar y vamos a vivir por toda la eternidad con Él. Somos eternos. Amén. Somos un problema para el diablo, un problema para Satanás, porque Dios tiene propósito con nuestras vidas y hasta que no se cumpla el propósito no nos puede hacer daño, no puede hacernos nada. Estamos bajo el propósito de Dios. ¿Y cuando nosotros partimos de esta tierra? Cuando Dios nos dice, bien, vení aquí conmigo a descansar. Estamos bajo el propósito de Dios. Aquellos que somos parte de la iglesia, entonces tenemos derecho para comer del árbol de la vida. ¿Amén? Bueno, voy a habilitar por unos minutos los micrófonos, o sea, habilítenlos ustedes ahí. Vamos a estar charlando un poquito. Amén. Habilitar y podemos charlar un poquito. Amén. Si alguno tiene alguna inquietud o algo con respecto a esto, lo puede mencionar en este momento y lo vamos viendo. Amén. ¿Nadie? ¿Por ahora nadie? Bueno, yo les voy a mostrar. Bueno, piensen mientras yo estoy haciendo el programa. Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer. Yo tengo una pregunta. Amén, hermano. Yo siempre tengo preguntas, pastor. Está muy bien. Te escuchamos. Quiero preguntar sobre las Nicolaitas, viste que recién dijiste. Entonces, las Nicolaitas, porque después también habla de los Nicolaitas, ¿no? Sí. Las Nicolaitas eran personas que ¿cómo se llama? Que tenían su doctrina, ¿no? Claro. Estaban dentro de la iglesia, pero llevaban sus propias ideas. Sí, y no sé si eso vamos a hablar después de las ideas de las Nicolaitas. Sí. Yo ¿sí? Ahora lo pasé por alto porque lo vuelve a nombrar en otra iglesia y ahí voy a nombrar exactamente qué hacían en aquel tiempo. Yo ahora es como que nombré las características que se aplican a nuestro tiempo, pero cuando veamos la otra iglesia, vamos a hablar exactamente qué prácticas hacían los nicolaitas. Sí. Sí, bueno, eso quería saber. Amén. Perfecto, amén. ¿Alguien más? ¿Wanda? ¿O no? Movió la mano nomás. Ah, bien. Bueno, les voy a compartir ahí un archivo. Bien. Esto ya lo habíamos visto, esto también. Esto también. Esto también. Bien, este cuadro. Este cuadro no lo habíamos visto para tener en cuenta porque la idea es que la clase que viene vamos a terminar con las iglesias, vamos a ir avanzando con un texto que vamos a ir leyendo y vamos a ir un poco más puntual. Y nosotros siempre leemos en la Biblia que habla de la segunda venida del Señor
pero también en otros pasajes nos hablan acerca de que el Señor va a llevar a su iglesia. Bueno, ¿y qué diferencias hay entre el arrebatamiento, rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo? ¿Qué diferencia hay? ¿Es exactamente lo mismo? No. Yo lo que les voy a decir ahora es lo siguiente, por ahora, porque cuando vayamos al capítulo 4 lo vamos a ver en detalle. Cuando la iglesia es arrebatada, es el comienzo de los últimos 7 años para que venga el Señor. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? No sé exactamente, nadie lo sabe. Pero sí sé una cosa, que inmediatamente después del arrebatamiento van a pasar 7 años y viene el Señor. O sea que imaginemos que el Señor viene mañana, ¿verdad? A buscar a su iglesia, ¿no? Bueno, a los 7 años exactamente vendrá la segunda venida del Señor con poder y gloria, donde todo ojo lo va a ver y va a venir a establecer su reino. Vamos a ver 15 diferencias entre el arrebatamiento, o sea, cuando el Señor toma su iglesia, y la segunda venida. La primera, yo no sé cuántos pueden leer ahí porque tal vez alguno está en teléfono, pero yo traté de ponerlo lo más grande posible. El arrebatamiento. Cristo viene en los aires, ¿a qué? A buscar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? La iglesia. Ahora, en la venida del Señor, dice, Cristo desciende con los suyos. No viene a buscar. Perdón, se me fue. Cristo en el arrebatamiento nos viene a buscar. En la segunda venida, Cristo viene con la iglesia aquí a la tierra. Punto 2. El rapto es el traslado de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Amén. En la venida del Señor, nadie se traslada. Es que Cristo viene aquí a la iglesia, a la tierra, a establecer su reino. Pero no es que nadie se va a ir al cielo en ese momento, sino que esto sucedió en el arrebatamiento. Punto 3. Los cristianos van ¿a dónde? A la casa del Padre, al cielo. En la venida del Señor, los santos que resucitan no ven la casa del Padre. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver que durante la gran tribulación muchos van a aceptar a Cristo y muchos van a morir en aquel tiempo. Y vamos a ver qué va a suceder con ese grupo de personas que van a morir durante la gran tribulación. Les adelanto que aparecen en el cielo, debajo del altar, una multitud que nadie podía contar. Y Juan pregunta, ¿y quiénes son estos? Y uno de los ancianos que estaba ahí le dice, estos son los mártires que han muerto en la gran tribulación, han salido de la gran tribulación y están allí bajo el altar pidiendo al Padre que se haga justicia. Bueno, eso lo vamos a ver igual en detalle más adelante. El 4 dice, al momento del rapto no hay juicio en la tierra, porque es un momento que solo la iglesia desaparece. En la segunda venida, cuando Cristo viene, el punto 4, Cristo juzga a los habitantes de la tierra. O sea, los habitantes de la tierra no quieren que el Señor venga en su segunda venida. Dice que muchos se van a espantar cuando el Señor venga en su segunda venida. Van a huir, van a correr, no van a saber qué hacer. Porque dice, ¿y ahora qué hacemos? 5. La iglesia en el arrebatamiento asciende a los cielos. ¿Qué quiere decir? Que sube al cielo. Perdón. Se achicó. Bien. En el punto 5, en la venida del Señor, Cristo establece su reino, ¿dónde? En la tierra. 6. El rapto es inminente, puede suceder en cualquier momento. ¿Cuándo puede venir el Señor a buscar a su iglesia? ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco, pero puede ser en cualquier instante, cualquier momento. En cambio, en la segunda venida no puede tener lugar por menos de dentro de 7 años, lo que yo les decía. Si el arrebatamiento de la iglesia es hoy, dentro de 7 años viene el Señor en su segunda venida. O si fuera el año que viene, bueno, habría que contar para esos 7 años. Pero puede venir, terminamos el estudio y viene el Señor. Punto 7.
no existen señales para el rapto. ¿Qué quiere decir que no existen señales para el rapto? El mundo no se va a dar cuenta. ¿Cuál va a ser la única señal? Que los cristianos no van a estar. Amén. Y como hablaba con algunos hermanos la otra vez, es probable que inventen y que digan, vinieron los platos voladores, los extraterrestres, y se llevaron a esta gente que predicaba y que nos molestaba. Que decía la verdad, porque la iglesia cada vez se pone en contra del mundo. Entonces, decir, nos llevaron el problema. Eso, en el rapto, la única señal que va a haber es que los cristianos no van a estar. Ahora, para la segunda venida del Señor, hay muchas señales anunciadas, por ejemplo, en el capítulo 24 y 25 de Mateo. 8. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Solo los creyentes, solo los cristianos. En cambio, en la segunda venida está afectada toda la humanidad, porque dice la Biblia, todo ojo le verá, todos van a ver al Señor volviendo. En una nube todo ojo le verá. 9 dice, tiempo de gozo para la iglesia, amén, porque vamos con el Señor a las bodas del Cordero. En la segunda venida no es tiempo de gozo para aquí la tierra, es tiempo de lamentación, porque van a decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no creímos al anuncio? 10. Antes del día de la ira. Esto es importante, hermanos. La Biblia dice en todo lugar que la iglesia no va a padecer la ira de Dios porque justamente ha sido salvada por Cristo, por gracia. Entonces no va a caer juicio sobre la iglesia. Cuando caiga el juicio es porque la iglesia ya no está. Entonces dice 10. Antes de la ira de Dios es el arrebatamiento. Y en la venida, dice inmediatamente después de la tribulación. Cuando termine la tribulación, viene el Señor. Mateo capítulo 24. 11. En el arrebatamiento no se menciona a Satanás. Satanás no tiene nada que ver con la iglesia. El Señor viene a buscar a su iglesia y punto. 11. En la segunda venida se encierra Satanás en el abismo por 1000 años, lugar que tendrá el milenio aquí en la tierra. Lo vamos a estudiar en detalle también. Punto 12. Dice, el trono del juicio de Cristo. Cuando la iglesia es arrebatada, allí en el cielo va a haber un juicio, pero vamos a comparecer ante Cristo. Y no para condenación, dice la Biblia, sino para dar a cada uno según lo que haya hecho. Es un juicio de premios. Bueno, algunos tal vez no reciban ningún premio. Y dice el apóstol Pablo, algunos van a ser salvos así como por fuego. Yo lo traduzco, algunos van a entrar al cielo, pero con olor a azufre. Ahí, justito. Quiere decir que salvos y nada más. Pero en ese momento del trono del juicio de Cristo, que habla el apóstol Pablo, lo llama el tribunal de Cristo, no es para enviar a nadie al infierno, sino para recompensar a la iglesia. Sin embargo, en la segunda venida no hay ningún tiempo ni un lugar para el trono del juicio de Cristo. Lo que va a haber luego del milenio va a ser el juicio del gran trono blanco, y ese sí va a ser para condenación. El punto 13. En el cielo, en la iglesia que va a ser arrebatada, las bodas del Cordero. Eso lo explica el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante, lo vamos a ver. Sin embargo, ¿qué pasa en la segunda venida? Su esposa desciende con él. En el arrebatamiento la iglesia se va a las bodas del Cordero y vuelve a la tierra en la segunda venida como esposa de Cristo. 14. ¿Quiénes pueden ver el arrebatamiento? ¿Quiénes van a ver el arrebatamiento? Solo nosotros. El mundo lo que va a ver es ausencia de personas, nada más. En cambio, la segunda venida de Cristo dice, todo ojo lo verá. Todas las personas le van a ver al Señor, a nosotros viniendo con Él y a su ejército. Y 15, por último, ¿qué sucede cuando es el arrebatamiento? Comienza la tribulación. ¿Y qué sucede cuando es la venida del Señor? Comienza el reinado de 1000 años de Cristo. Amén. Entonces, ¿Cómo será eso? voy a volver acá.
a este dibujito que lo había mostrado la vez pasada. El arrebatamiento o el rapto, aparece el dibujo de una nube. La iglesia se va e inmediatamente, ¿qué comienza? Comienza el período de la tribulación y la gran tribulación, que durará 7 años. Y vamos a estar viendo que allí van a estar los juicios de los sellos, lo de las trompetas y el juicio de las copas. El juicio de los sellos y de las trompetas durará 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y los juicios de las copas son los últimos juicios, los últimos 3 años y medio, que termina ¿cuándo? Con la venida de Jesús aquí a la tierra, junto con ¿quién? Con nosotros que somos la iglesia. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte hoy. Amén. La clase que viene vamos a arrancar del capítulo 1, versículo 8 en adelante, hasta poder terminar con el mensaje a las iglesias. Es importante que vayamos leyendo, y quiero que hagan este ejercicio en sus casas. Lean de corrido lo que estamos leyendo ahora, capítulo 1, 2, 3, y fíjense qué pasa cuando comienza el capítulo 4. Capítulo 1 habla de Jesucristo glorificado. Capítulo 2 y 3 habla de la iglesia y de lo que sucede con la iglesia aquí en la tierra. Ahora capítulo 4, la clase que viene me cuentan de qué comienza a hablar. Amén. Y ahí vamos a ver con otros libros de la Biblia de qué nos está hablando este capítulo 4. Amén. Bueno, fue como un poco retomamos lo de la clase pasada y avanzamos. La clase que viene empezamos con la iglesia de Esmirna. Nos queda 2 minutos exactamente. Si alguien quiere dejar planteada alguna inquietud, alguna pregunta, bueno, saludamos a todos los que están conectados. Lo veo a Matías por allá, un amigo. Matías, Dios te bendiga. Gracias por estar también. Bueno, Irina, bueno, Lucas, Walter y Norma, Hugo, Marina, Hacha, Ángel, Ariel, Sebastián, Alejandra, David, Gladys, Magac, Pastor Ocampo y su familia. Así que, amén. Hermanos, les recuerdo esto, mi esposa está al lado apuntando, que esto ahora está saliendo por Facebook, pero luego el hermano Lucas lo sube a YouTube. O sea que esto se está grabando para que luego ustedes lo pueden ver tranquilos en YouTube, retomar, retroceder, volver, etc. Amén. Bueno. Amén. Amén. ¿Alguien para decir algo? ¿Puede decirlo? ¿Tiene un minuto? Yo quiero decir algo. Amén, Bagat. Bueno, pastor, quiero decir gracias a vos para hacer este curso, porque es muy importante. Amén. Y me gusta mucho. Amén. Bueno, gracias, gracias. Es una materia que a mí me apasiona, ya se darán cuenta, yo me embalo, porque me apasiona todo lo que la riqueza de la palabra, ¿ven? Así que bueno, nos vamos a volver a encontrar el día miércoles nuevamente a las 8:30. Yo abro el canal y 35 en
menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Está diciendo, soy el primero y el último. Hace referencia al alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego, alfa, y omega, la última. Está diciendo con esto, yo soy. Apodera del corazón y nos quita el gozo, y cuando nos quita el gozo se comienza a exteriorizar el nerviosismo, el enojo, la queja. ¿Por qué? Porque hemos perdido la paz que nos genera la confianza de las promesas del Señor. Que empieza a, en vez de nosotros ser generosos, empezamos simplemente a tener miedo por lo que estamos viviendo, y lejos de dar a manos llenas, estamos empezando a cerrar por miedo a lo que